Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Entrevistas CNN. En esta oportunidad les voy a contar que hace un par de semanas atrás las autoridades presentaron un sello que se va a aplicar en ciertos medicamentos que generan algún tipo de riesgo al momento de conducir. ¿Por qué esto es importante? Porque hay algunos de estos remedios que son de venta y que se encuentran en circulación en este momento, que podrían significar algún riesgo importante e incluso podrían ser la causa de un siniestro vial. Para poder ahondar un poco más en esta información y conocer también parte de las razones por las cuales se tomó también esta medida, vamos a tomar de inmediato contacto con nuestro siguiente entrevistado, él es Jorge Canales, jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos, a quien ya vemos en pantalla. Jorge, muchas gracias por este tiempo para conversar con CNN Chile. Hola Francisca, muchas gracias por el contacto. Me gustaría partir primero, Jorge, entonces este espacio resolviendo algunas dudas, ¿no? Primero, ¿qué antecedentes son los que manejan ustedes actualmente para poder haber también tomado esta decisión y poner este sello de advertencia en algunos tipos de medicamentos? Bueno, las cifras de CONACET, ¿no es cierto?, del Ministerio de Transporte hablan de que al año mueren en promedio alrededor de 2.000 personas en accidentes viales, ¿no es cierto?, y alrededor de 50.000 personas resultan lesionadas. Esto particularmente es muy difícil llegar a la detección, ¿no es cierto?, de que haya sido la causa un medicamento, pero sí tenemos bastante claridad que hay veces que se puede aislar la causa del alcohol o de otro tipo de causas más claras, y por lo tanto hay una sospecha de que muchas de estas pueden estar relacionadas por falta de atención o de reacción, tal vez incluso ya sea por cansancio o por el uso de algunos medicamentos. En ese sentido, Jorge, ¿cómo evalúan ustedes también, por ejemplo, el comportamiento de la ciudadanía en general al consumir cierto tipo de medicamentos? Sabemos que hay personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de enfermedad crónica, que requieren medicarse más habitualmente, pero también hemos hablado en otras oportunidades sobre la automedicación, en casos, por ejemplo, de quizás sentir algún tipo de síntoma. No sé cómo evalúan ustedes también eso, y también uniéndolo, por cierto, con este punto importante que tiene que ver con cómo se enfrenta la ciudadanía al volante, ¿no? Y en el fondo, qué es lo que se puede evitar, qué es lo que se puede hacer más bien para evitar cierto tipo de siniestros. Bueno, en general, como bien dices tú, hay muchas patologías que son de forma crónica y que están seguidas adecuadamente por una prescripción médica, y básicamente es lo que se recomienda siempre. La automedicación no es recomendada bajo ninguna circunstancia. Hay algunos medicamentos de venta libre que sí se utilizan de manera un poco más masiva, pero también nos damos cuenta que muchos de ellos podrían eventualmente generar alguna situación de este tipo. Entonces, entendiendo las tendencias y los patrones de consumo de la población de algunos medicamentos, consideramos que es mucho más relevante poder informarles con respecto a estos riesgos al momento de conducir, ya que la conducción de vehículos y también de maquinaria es una actividad rutinaria de cualquier persona y también de gente trabajadora. Entonces, por lo tanto, entre más información tenga la población y más vías de consulta pueda realizar, consideramos que es lo mejor, como un aporte a la ciudadanía en estos casos. De todas maneras, Jorge, me gustaría también detenerme en algunos puntos. Primero, destacar que este sello no prohíbe la conducción para quien consume este tipo de medicamentos, pero sí da una señal de alerta, como ya lo decíamos, ante cierto tipo de efectos. También mencionar que por el momento hay 22 principios activos que pasarían a ser parte de este listado. Me gustaría que nos menciones también, por una parte, cuáles son, qué tipos de principios activos son los que se van a contemplar o se van a incluir en esta lista, y cuál va a ser el plazo también para que se ponga en el fondo el sello y las personas también ya puedan verlo al momento de adquirir cierto medicamento. Bueno, lo que tú dices es muy relevante porque esta no es una prohibición de manejo, sino que es una precaución. Y por lo tanto está el logo de un signo de ceda al paso, digamos, porque hay que estar precavido al momento de consumir estos medicamentos. ¿Y por qué no es una prohibición? Porque básicamente nadie puede
prohibirle a alguien que está realmente pasando por una situación de una enfermedad crónica que conduzca si es que tiene su medicamento bien regulado. El problema muchas veces es cuando se toma de forma aguda esto o cuando la terapia no está bien regulada, que puede llevar a estos efectos adversos que van a generar este mareo o esta falta de atención o esta visión borrosa, etcétera. Los medicamentos listados acá, aun cuando uno diría 22 principios activos, tal vez no parece tanto, Ajá. en la traducción de marcas y de productos en el mercado son por lo menos más de 1000 marcas distintas que van a tener esto. Y está muy alineado con experiencias internacionales. Nosotros en este caso no hicimos un listado propio, nos alineamos con un listado de la AEMS, que es la Agencia Española de Medicamentos, y también con otras experiencias como el proyecto DRUID de la Unión Europea con respecto a conducción y medicamentos. Entonces, en este sentido, nosotros estamos alineándonos con esto y muchos de los medicamentos que están acá son medicamentos que afectan el sistema nervioso central, medicamentos comunes como benzodiazepinas que de repente se conocen, clonazepam, diazepam, también algunos antidepresivos, escitalopram, por ejemplo, pero también hay otros medicamentos que podrían ser no intuitivos, digamos, por ejemplo, clorfenamina, que es un medicamento, un antihistamínico que está presente en muchos antigripales de uso común, ¿no es cierto? Claro. Sobre todo en estas épocas de alergia. Ajá. Y, por ejemplo, también está la insulina, que cuando las personas están iniciando sus pautas de insulina o de repente cuando se descompensan con respecto a la insulina, podría provocar una hipoglicemia y eso te genera mareo, visión borrosa, incluso hasta podría generarte desmayo. Entonces es importante tener estas precauciones relacionadas con eso. Jorge, la otra pregunta, sí. me quería detener precisamente en esta parte, la parte de los medicamentos combinados o medicamentos que quizás tienen más de un principio activo, pero como tú mencionabas recién, algunos medicamentos que son de uso más común, por ejemplo, y que tengan también parte de este principio activo, en el caso, por ejemplo, de la clorfenamina. ¿Qué ocurre ahí también? ¿El medicamento, aunque sea un medicamento combinado, de todas maneras también va a tener este sello? Sí, claro. El hecho de tener uno de los principios activos ya lo va a llevar a tener el sello, independiente que tenga otros principios activos en la formulación. Jorge, ¿y qué ocurre, por ejemplo, en el caso de las personas, tú también lo mencionabas precisamente en la respuesta anterior, las personas que, por ejemplo, son insulinodependientes? En ese sentido, en el fondo sabemos que esta herramienta o la decisión que toma la autoridad es para hacer más bien un llamado de atención. Pero, ¿qué ocurre ahí, por ejemplo, también? Sabemos que hay personas que normalmente están diagnosticadas con esta enfermedad que les requiere consumir este medicamento. ¿Y qué pasa también en ese sentido? O sea, se habla también de que no es una prohibición para conducir, pero en el fondo, ¿cuál sería quizás la alerta más principal? Tener un poco más de precaución, no perder, por ejemplo, de vista sus controles médicos. ¿Cómo se podría leer en el fondo el asunto? Sí, bueno, la diabetes es una enfermedad de alta incidencia en el país, digamos, y la diabetes que utiliza insulina en general para las personas que son insulinodependientes de chicos que tienen diabetes de tipo 1, probablemente tienen muy bien controladas sus dosis de insulina, sus pautas de insulina y por lo tanto difícilmente tengan estos efectos adversos de forma tan seguida. En el caso de los diabéticos tipo 2, que normalmente empiezan a tener pautas de insulina más adultos, yo diría que los que mayor precaución tienen que tener son los que están iniciando el uso de insulina, porque básicamente la insulina lo que hace es tener que estabilizar los niveles de glucosa en sangre, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en la medida que esto se va utilizando y se van administrando y estabilizando estas pautas de insulina, los efectos adversos deberían ser menores, por lo menos estos que llevan a baja de azúcar y que podrían generar ese tipo de situaciones, deberían ser menores en una persona que ya tiene esto crónico y lo tiene internalizado. Claro. Jorge, para ir finalizando, me gustaría preguntarte también sobre los plazos, que fue también una de las respuestas que nos quedó pendiente. En el fondo sabemos que ya están estos 22 principios activos. ¿Cuál es el plazo que ustedes se van a tomar también para, en el fondo, que se comience la etiquetación con este sello para estos productos?
Bueno, el plazo para los productos que ya están en el mercado actualmente es de 36 meses para la resolución, entendiendo que hay un stock circulante, hay producciones ya en curso, ¿no es cierto? Y ya ejecutadas y que muchas veces esas pautas son más difíciles de cumplir. La idea es no afectar a los productos que ya están en el mercado, pero para todos los productos que están siendo hoy día registrados o para los que van a ser registrados en el futuro, la aplicación debiese ser inmediata. Entonces hay una diferenciación ahí más bien relacionada con los riesgos y el impacto económico y comercial que puede tener sobre esto. Se entiende perfecto entonces también la forma en la que se va a aplicar esta nueva medida, también ahí el listado de los medicamentos que también ya es de conocimiento público para quien quiera, por cierto, hacer sus consultas ahí en los distintos sitios pertinentes. Jorge Canales, jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos, muchas gracias por esta conversación, por aclararnos también esta importante iniciativa que se va a tomar, teniendo en cuenta también los riesgos asociados a lo que ya estábamos conversando. Gracias. Muchas gracias, Francisca. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, con esta importante información y también, por cierto, reiterando la atención que hay que tener al momento de consumir algún tipo de medicamento y también, sobre todo, por ejemplo, pensando en personas que trabajan conduciendo, que también se movilizan frecuentemente en este tipo de vehículos motorizados. Obviamente el llamado ahí también es a tomar una precaución y tener también, por cierto, presentes los consejos de las autoridades y, por cierto, también las iniciativas que se están tomando al respecto, como la que acabamos de comentar en esta edición de Entrevistas CNN. Yo me despido por el momento, pero los dejo, por cierto, invitados a que se mantengan en la sintonía de nuestro canal porque ya vienen más informaciones. Que estén muy bien. Chao, chao.